Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy decidí hacerles un repaso sobre la nomenclatura. La hemos visto bastante tiempo ya, la verdad, y vamos a cambiar de tema. Antes de cambiar de tema vamos a hacer una evaluación. Por eso quería hacerles un recorderis, aparte porque también vamos a utilizar en el nuevo tema necesitamos la nomenclatura, entonces es un tema básico para poder avanzar. ¿Listo? Bueno. La nomenclatura. Yo les enseñé que pues estábamos viendo nomenclatura inorgánica, vimos óxidos, les enseñé que habían óxidos que eran óxidos básicos formados por metal y oxígeno y óxidos ácidos formados por un no metal y oxígeno. Les enseñé que habían tres tipos de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock. Les recordé que la nomenclatura tradicional tenía en cuenta los números de oxidación y que como el óxido era un compuesto binario formado por un elemento y oxígeno, entonces debíamos tener en cuenta el elemento que acompañaba el oxígeno, el metal o el no metal. ¿Qué debemos tener en cuenta de ellos? Su número de oxidación. Mirar si ese elemento tiene 2 números de oxidación, 3 o 4, y tener en cuenta las terminaciones, que si el elemento tiene 2 números de oxidación, tengamos en cuenta que al menor le debemos colocar terminación oso y al mayor terminación ico, que si tiene 3 le colocamos al menor hipooso, al de la mitad oso y al mayor ico, siempre organizándolos como aparecen en la tabla periódica de menor a mayor. O que si son 4 números de oxidación, al menor le colocamos hipooso, oso, ico y perico. Como en el ejemplo. En el ejemplo tenemos Cl2 o 5. Le colocamos número de oxidación, menos 2, ya sabemos que la suma algebraica me va a dar 0, menos 2 por 5, 10, 5 por 2, 10. Cuando busco en la tabla periódica encuentro que los números de oxidación del cloro son más o menos 1, 3, 5 y 7. Como trabaja con el tercero, fíjense en acá, 5, el tercero de 4, entonces busco donde son 4 números de oxidación y busco la terminación para el tercero, que en este caso es ico. Por eso este compuesto se llama óxido clor del cloro, terminación ico, por ser el tercer número de oxidación de los 4 que tiene el cloro. Listo, la sistemática es más fácil, dijimos que hace referencia al uso de los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Entonces dijimos, bueno, ¿y este por qué se llama así? El que producimos en la respiración, el que produce el calentamiento global, porque tiene 2 oxígenos y a 2 le corresponde di, por eso se llama dióxido de ¿quién? De carbono, que es el elemento que acompaña al oxígeno. O tenemos este en el que sería, siempre empezamos por el oxígeno, tri de 3 oxígenos, trióxido de dihierro. Listo. Y la nomenclatura stock, que basta con que pongamos números de oxidación para colocarla. Fíjense en acá, más 2 menos 2 para que me dé 0, por lo tanto este se llama el óxido de carbono 2. Mercurio y oxígeno, más 2 menos 2, óxido de mercurio 2. Y ahí tendríamos el repaso de la nomenclatura de los óxidos, teniendo en cuenta que los óxidos tienen los 3 tipos de nomenclatura. ¿Listo? Y que pueden ser básicos o ácidos y pueden utilizar esta imagen para los ejercicios que harán posteriormente. Bueno, los otros son los hidróxidos, exactamente igual que los óxidos. Lo único que cambia es que aquí siempre va a ser un metal con un OH. Los hidróxidos no tienen no metales, solo están formados por metales. Y en lugar de colocar la palabra óxido, ahora cuando tengamos OH vamos a utilizar la palabra hidróxido. En la nomenclatura tradicional, entonces tenemos que hacer lo mismo. Acá es importante, aquí hay una X que no se alcanza a ver y acá hay una X, que significa que el número que haya aquí en el paréntesis va a ser siempre el número de oxidación del metal. Entonces en los hidróxidos ni siquiera nos tenemos que preocupar por colocar el número de oxidación, porque ya sabemos que si aquí hay un 2, aquí en el metal debe ir un 2. Claro, si debemos buscar el número de oxidación del cobre, ¿cuántos tiene para saber qué nomenclatura me corresponde? Como tiene 2 números de oxidación, entonces yo me devuelvo a la tablita que habíamos hecho y para 2 números de oxidación me corresponde para el menor oso y para el mayor ico.
Como trabaja con el 2, sería hidróxido cúprico, porque recuerden que el cobre tiene una raíz griega diferente. Listo, en la sistemática ya donde tenemos en cuenta el número de la función, aquí hay 6, por lo tanto este se llama hexahidróxido de cromo. ¿Listo? Fíjense que el número de acá del paréntesis es el que le corresponde al cromo. Efectivamente tengo que buscar los números de oxidación del cromo, que son más 2, más 3 o más 6. Como es el mayor de los tres números, entonces si fuera el menor sería hiposo, oso, ico. Por esto este se llama hexahidróxido de cromo. ¿Listo? Pero en la nomenclatura sistemática, ¿no? Las terminaciones recuerden que es para la tradicional. Y en la stock simplemente, aquí no hay paréntesis. Cuando no hay paréntesis me está diciendo que el metal tendrá número de oxidación más 1. Por lo tanto, este es el hidróxido de mercurio 1. Si fuera este, sería, según la stock, sería hidróxido de cromo 6. Y si fuera este en la stock sería hidróxido de cobre 2. ¿Listo? Entonces en los hidróxidos va a ser exactamente lo mismo que en los óxidos. Más fácil porque el numerito que esté aquí va a ser el que va aquí en el metal. Y si no hay paréntesis, pues entonces será 1. Y vamos a cambiar la palabra óxido por hidróxido y ya. Vamos a continuar. Resulta que ahora vamos con los ácidos. Hay dos tipos de ácidos. Los ácidos solo van a utilizar una nomenclatura, lo que lo hace un poco más sencillo. Hay dos tipos de ácidos que es importante que recordemos que los ácidos tienen siempre hidrógeno al iniciar, siempre. Vamos a ver, eso nos caracteriza. En el caso de los hidrácidos solo tienen hidrógeno y cloro. Y entonces ya yo les enseñé que cuando estaba el hidrógeno siempre íbamos a colocar la palabra ácido, luego el nombre del no metal, porque en este caso son no metales para los ácidos, clor y la terminación hídrico. Ácido por el hidrógeno, luego flúor y terminación de un ácido binario hídrico. ¿Listo? Entonces un ácido binario siempre va a estar formado por hidrógeno y luego un no metal. Listo, vamos con los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos inician también con hidrógeno, con el no metal y con el oxígeno. Los ácidos oxácidos se nombran teniendo en cuenta el elemento no metálico que siempre va a estar aquí en la mitad, siempre. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el hidrógeno tiene más 1 y que el oxígeno tiene menos 2. Entonces tenemos que mirar es el número de oxidación de este elemento no metálico que está en la mitad. En el caso del carbono, el número de oxidación es más 4, más o menos 4 o 2. Aquí vemos que cuando hagamos la suma algebraica, menos 2 por 3 menos 6, 1 por 2, 2, más 4, 6, entonces 2 y 4, 6, más menos 6, 0. Para que me dé 0, entonces es más 4. Por lo tanto, este se va a llamar ácido carbón por el carbón y co porque trabaja con el mayor de dos números de oxidación. Aquí en este caso, el fósforo tiene 3 números de oxidación, el 3, el 4 y el 5. Cuando hice la suma algebraica que ustedes la manejan, 1 por 3, 3, más 5, 8 y menos 2 por 4, 8 y me da menos 8 más 8, 0, me da que el fósforo trabaja con más 5. De los 3 números de oxidación trabaja con el mayor. Recuerde que si son 3, al menor le corresponde hiposo, oso y co. Por eso este ácido se llama ácido fosfórico, por ser el mayor de los 3 números de oxidación. Y listo. Importante de los ácidos. ¿Cómo sé que es un ácido? Pues simplemente si sé que es un ácido, entonces voy a mirar que en la fórmula química tiene H al iniciar. Eso ya me indica. Que puede ser binario. Si solo son 2 elementos es un ácido hidrácido. Y si son 3 elementos pues será un ácido oxácido. Listo. Vamos con las sales hidrácidas. Las sales hidrácidas. Fíjense que las sales hidrácidas están formadas por un metal y un no metal. A las sales hidrácidas en el no metal siempre le vamos a colocar la terminación uro. Y entonces por eso es que la sal de cocina, recuerden que se llama cloruro de sodio. Y entonces veamos este ejemplo, según la tradicional. Entonces lo mismo,
se va a nombrar primero el no metal, el segundo elemento. Entonces, cloruro, que es la terminación de todas las sales, fer, que es el que se utiliza para la tradicional por el hierro, y ico. ¿Por qué ico? Porque es que el hierro tiene dos números de oxidación, más 2 y más 3. Aquí el cloro trabaja con menos 1 y el hierro trabaja con más 3, por eso le corresponde ico. Si fuera FeSL2 sería cloruro ferroso. En el caso de la nomenclatura sistemática tenemos en cuenta el número de la función, es decir, 3. Por eso esta sal se llamaría tricloruro de hierro. Y en el caso de la nomenclatura stock, la más fácil de todas, colocaríamos simplemente cloruro de hierro entre paréntesis 3, porque ya sabemos que es el número que le corresponde de oxidación al hierro en esta sal. Acá hay otro ejemplo. Entonces aquí en esta sal tenemos para el flúor menos 1, para el cromo 6. Aquí hay un 6 que no lo hice bien. Entonces sería CrF6. Según la stock, se llamaría fluoruro de cromo 6. Según la nomenclatura tradicional sería fluoruro, que ya lo sabemos, crómico, sin este D, crómico. ¿Por qué crómico? Porque el cromo tiene 2, 3 y 6 y al tercero le corresponde ico. Y si fuera en la sistemática sería hexafluoruro de cromo. ¿Listo? Y con eso haríamos el recorderis de las sales hidrácidas. Para terminar, vamos con las sales oxácidas. Las sales oxácidas están formadas por metal, no metal y oxígeno. Ahora recuerden que aquí las terminaciones cambian. Si es 1 no hay problema, pero si es 2 entonces cambiamos a ito-ato. Si son 3 números de oxidación les corresponde hipo-ito, ito y ato. Si son 4 números de oxidación les corresponde hipo-ito, ito, ato, per ato. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer para nombrar una sal oxácida? Coloco los números de oxidación. Bueno, entonces tenemos la primera sal. Sabemos que el azufre tiene más o menos 2, 4 y 6 como números de oxidación. Fíjese que al colocar los números de oxidación, al azufre le correspondió el 6, ¿cierto? Haciendo la sumita que me dé 0, le correspondió el 6. Por lo tanto, recuerden que para la tradicional al azufre le corresponde sulf. Entonces, como son 3 números de oxidación, fíjense acá, 1, 2 y 3, le corresponde. Como son 3 y es el mayor, le corresponde ato. Por eso esta sal se llama sulfato de sodio. Y veamos esta sal. En esta sal, vamos a colocar con esta sal los ejemplos de la nomenclatura. Primer ejemplo, si tenemos esta sal, entonces aquí le coloqué más 5, menos 2 y cobre. Fíjense que el cobre puede tener 1 y 2 y el nitrógeno también puede tener 2, 3, 4 y 5. Resulta que este NO3 siempre se va a llamar nitrato. Siempre que ustedes vean en el NO3 se va a llamar nitrato, es el ion nitrato. Entonces, aquí, ¿por qué se llama nitrato cuproso? Porque el cobre está trabajando con el menor de los dos números de oxidación. Entonces, si fuera Cu más 2, pues sería nitrato cúprico, pero es nitrato cuproso porque aquí trabaja con el menor. Y en la nomenclatura stock, porque la otra no se usa, no es muy común, simplemente lo llamamos nitrato de cobre, entre paréntesis en romano 1. ¿Listo? Con esto espero haberles hecho un recorderis, un repaso sobre la nomenclatura química, queridos estudiantes de noveno, porque vamos a cambiar de tema. ¿Qué van a hacer ahora? Pues ustedes ahora en su cuaderno van a coger estos compuestos químicos que están aquí, van a colocar si es una sal hidrácida, si es una sal oxácida, si es un ácido, si es un hidróxido, si es un ácido oxácido, si es un óxido básico, si es un óxido ácido, todas las nomenclaturas y todas las clasificaciones anteriores, y van a colocar las nomenclaturas. Eso van a hacer. Recuerden que primero deben asignar números de oxidación y luego empezar a nombrar. Obviamente yo voy a estar ahí presente solucionándoles dudas, respondiéndoles las dudas que correspondan y demás. ¿Cuándo lo deben subir? Lo van a subir al Classroom hasta dentro de 8 días. Ese día al iniciar la clase vamos a hacer evaluación en línea por un formulario
Google, From, y entonces ustedes lo van a hacer ahí. ¿Listo? Entonces esto es para repasar, repasar, repasar. Así que les rinda y espero que la explicación, el repasito les haya quedado un poco claro. Feliz tarde, queridos estudiantes de noveno.